sesión de introducción del proceso electrónico laboral, para luego, en otra oportunidad, hablar del proceso ordinario. Pero antes de entrar al proceso electrónico laboral, debemos ver cómo era el proceso antes de esta situación de pandemia que ha forzado a que se desarrolle el proceso electrónico laboral. En realidad, el proceso electrónico laboral estaba previsto en la Ley Procesal del Trabajo desde el año 2010. O sea, en materia laboral no ha sido una exigencia propia de la pandemia, no. Ya estaba previsto su implementación y tal es así que se venía implementando. Lo que ha sucedido es que a raíz de la pandemia ha crecido tremendamente el uso del proceso electrónico. ¿Qué características tenía este proceso laboral antes de utilizar la tecnología? Básicamente un proceso oral, pero oral entendido como un proceso por audiencias con predominio de la oralidad. Porque si decimos un proceso oral, podría entenderse que era totalmente oral y eso no es cierto. Y se utilizaban las tecnologías avanzadas de audio y video para grabar el proceso, y también se utilizaban las técnicas de litigación oral aplicadas al proceso laboral. Definitivamente la situación de pandemia nos ha hecho variar mucho esto, ¿no? Y entonces, este proceso que ya tenía aplicación en el Perú desde el mes de julio del 2010 tuvo que tener algún cambio adecuándose también a la tecnología y también, ¿por qué no? Y quizá lo más rápido ha sido por el tema de la pandemia. Por favor, la siguiente lámina. ¿Qué cosa es un proceso electrónico? Un proceso electrónico puede definirse como un conjunto de tecnologías de la información y las comunicaciones que se utilizan en la tramitación y resolución de procesos judiciales con el objeto de lograr una administración de justicia moderna y más célere. El proceso electrónico, pues, implica utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones. El internet, el fax, todo tipo de comunicaciones que se puedan utilizar, lo que se llaman las TIC, para tramitar los procesos. Nosotros estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a tramitar los procesos pues a la antigua, ¿no? Ustedes saben que desde la época colonial, herencia de la colonia fue el proceso escrito, que incluso utilizaba el famoso papel sello sexto que existió acá, que era un papel que se remontaba a la época de la colonia y que era un impuesto, ¿no? Este papel sello sexto desaparece en la década del 80, más o menos por el año 86. Sin embargo, se usó papel bond y se continuó presentando una situación bastante incómoda, ¿no? Que el papel bond se cosía y, bueno, se deshojaba, ¿no? El papel bond no está, pues, en condiciones como para ser cosido, cosa que ocurría así con el papel sello sexto, que era un papel bastante grueso, un papel de origen colonial. Bueno, lo cierto es que los procesos se hacían por escrito, con papel, se cosían al estilo más antiguo, más primitivo, se puede decir. Y esto es lo que tenemos incluso ahora. Tenemos millones todavía de expedientes antiguos en papel y que se cosen. Esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Yo espero que van a pasar muchos años, quizás unas décadas, en que estos procesos se agoten y desaparezcan los procesos en papel. Pero lo bueno es que ya tenemos el proceso electrónico como parte de nuestro derecho. Siguiente lámina, por favor. En el proceso electrónico tenemos que usar tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosas son la tecnología de la información y las comunicaciones? Son un conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicativos, redes, medios, videos
que permiten la compilación, procesamiento y ordenamiento de lo que sucedió en el proceso. O sea, ya no es el papel, es el video, es el programa, es la información que circula por las redes la que va a formar la tecnología de las comunicaciones que se va a utilizar, ¿no? Datos de video, datos de texto, pero traducidos al lenguaje que les permita circular electrónicamente. Hace un momento yo he enviado las diapositivas a Piura, donde nuestro anfitrión, y ha ocurrido cuestión de una cosa muy breve, ¿no? Unos minutos, la ha levantado, y entonces Adolfo ha levantado esta información. ¿Qué hubiera sido si no tuviéramos la tecnología de las comunicaciones? Esto no podría haber sido. ¿Se imagina cómo lo hemos mandado? Eso es tecnología de las comunicaciones. Ahí tenemos un ejemplo cómo en cuestión de unos minutos hemos logrado enviar todo un conjunto de diapositivas organizadas para que a su vez Adolfo las eleve a la pantalla, ¿no? Siguiente. ¿Y por qué se utiliza? ¿Cuál es el fundamento para utilizar el proceso electrónico en materia laboral? En primer lugar, es necesario implementar una red para la notificación de resoluciones electrónicas, bueno, que se implementó. Estoy hablando de cuál era lo que la ley mandaba, ¿no? La ley mandaba también la publicación de los resultados de las resoluciones, la asignación de un domicilio electrónico, el acceso a un buzón electrónico y la implementación de un soporte electrónico para el expediente electrónico. Todo esto que ustedes están viendo en pantalla y que me gustaría que un poco que la pantalla si la pudieran ampliar, pantalla completa, estaba ya en la ley desde el año 2010, cuando entró en vigencia. Por lo tanto, en su proyecto del 2008 ya estaba. Esto ya estaba en la ley, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos como un avance en el proceso laboral. En el proceso laboral, el uso de la tecnología ha sido una prioridad. Siguiente lámina, por favor. Y ahora, ¿cuáles son las herramientas del proceso electrónico? Para llevar adelante un proceso electrónico tenemos herramientas, y estas herramientas son el expediente judicial electrónico, la notificación electrónica, la casilla judicial electrónica, la mesa de partes electrónica y el protocolo de la audiencia virtual. Estas son 5 herramientas. Hay otras, claro, pero estas son las fundamentales para poder desarrollar un proceso virtual, ¿no? Un proceso electrónico. Siguiente, por favor. En primer lugar, el expediente judicial electrónico. Siguiente lámina. ¿Qué cosa es? Bueno, su origen del expediente judicial electrónico lo encontramos en la Ley Procesal del Trabajo. La Ley Procesal del Trabajo, en su primera disposición transitoria, dispuso que se implemente un soporte informático para el manejo de expedientes electrónicos. O sea, esto no era novedad, como por ahí he escuchado a alguien que lo ha presentado como que es para el padre del expediente electrónico o algo así. No, esto ya estaba en la ley. Esto estaba en la ley desde el año 2010. O sea, quien les diga que es el padre del expediente electrónico o quien introdujo la innovación, realmente está diciéndoles cosas que no son ciertas, ¿no? El expediente judicial electrónico se estableció en la Ley Procesal de Trabajo, primera disposición transitoria, desde el año 2010, julio de 2010, que entró en vigencia. La siguiente. Sí. ¿Y qué cosa es un expediente electrónico? El expediente judicial electrónico, conocido como eje, es un conjunto de datos, documentos, audios, videos, trámites, actuaciones electrónicas que conforman un proceso de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial
a la Ley Procesal de Trabajo y al Código Procesal Civil. ¿Qué significa datos, documentos, audios, videos? Todo esto que ustedes lo leen en la pantalla, ¿qué es lo que compone? Pues datos escritos, documentos escaneados, redactados, audios, videos, ¿no? El transcurrir de un área a otra o de un momento a otro son trámites. Y las audiencias, todo eso está contenido en el expediente electrónico. Parece lo que hubiera más o menos sido que en el papel estuviera contenido en actas, en transcripciones, está contenido en el expediente electrónico. El expediente judicial electrónico. Y este expediente judicial electrónico tiene que estar adecuado al texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la nueva Ley Procesal de Trabajo y al Código Procesal Civil. Siguiente lámina, por favor. ¿Y por qué? ¿Qué características tiene? Fundamentalmente tiene características como el acceso. Es fácil acceso, ¿no? Salvo en los sitios donde no se cuente con el Internet. La autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la conservación de datos. Todas todo esto nos garantiza el eje. O sea, en un soporte electrónico, en una red está todo. No hay manera de lo que podría pasar, por ejemplo, adulterar un papel, o que el papel se pierda, o que se queme, o se rompa, etcétera. Y todo ello utilizando tecnologías de la información. Hemos avanzado mucho. Yo recuerdo cuando estuve en Corea hace unos 7 años más o menos, veía con bastante sorpresa, ¿no? Admiración, cómo los coreanos podían iniciar sus demandas desde su oficina. Desde su estudio, un abogado coreano podía presentar una demanda. Bueno, hoy día eso es posible. Eso existe acá con el expediente judicial electrónico. O sea, la tecnología nos ha llevado a que podamos estar en un nivel bastante alto en cuanto a trabajo en expediente electrónico. El problema que tenemos es que no todo el país cuenta con Internet. No todos los sitios, hay sitios donde ni siquiera hay pues, energía eléctrica, ¿no? Entonces ya cambia, pero esos son factores propios del atraso de nuestro país, pero que no contradicen o no desmerecen la utilización del expediente judicial electrónico. Siguiente. La segunda herramienta es la notificación electrónica. Avanza la edad. ¿Qué es la notificación? En principio, una notificación es un acto procesal mediante el cual se comunica a las partes y excepcionalmente a terceros una resolución judicial utilizando el correo electrónico u otro medio idóneo. Igual, la ley estableció, la Ley Procesal de Trabajo, que el Poder Judicial implementaba una red electrónica que permitía la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación simultánea en la página web. Siguiente. Esto originó que años después, en el año 2014, se dio una ley, la 3229, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y estableció la notificación electrónica para todos los procesos, incluso que era un medio alternativo a la notificación por cédula y que todos deberían tener obligatoriamente una casilla electrónica, ¿no? Estas notificaciones electrónicas serían firmadas por firma digital. Siguiente. Ahora, hoy en día todos tienen una casilla electrónica y todas las notificaciones se notifican en esa casilla, ¿no? No hay manera de escaparse a eso. Y es obligatorio utilizar el sistema de notificaciones electrónico, ¿no? O sea, los jueces tienen que utilizar este sistema y esto está vigente, ¿no? Entonces, hoy en día ya incluso ya empieza a no llamarnos la atención que nos notifiquen en nuestras casillas electrónicas para los que la tienen, ¿no? En el caso mío yo no tengo porque yo soy juez y yo no ejerzo, entonces yo no puedo tener casilla electrónica. Siguiente.
Las notificaciones judiciales, pues, incluso tienen un sistema de consulta en línea, ¿no? La persona, pues, puede consultar su notificación. Siguiente. Ahí les presento esto, pues lo encuentran en la página web, ¿no? Cómo se busca la notificación electrónica en línea, ¿no? Hay que seleccionar una serie de datos para entrar, ¿no? A encontrar la notificación electrónica. Siguiente. Acá vemos pues también el gráfico de los servicios en línea y de la notificación, cómo entrar al módulo también para el registro de una casilla electrónica, ¿no? Todo esto, bueno, esto lo leen ustedes, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Siguiente. Acá también está los datos sobre cómo se pide un registro de un sistema de casilla electrónica, ¿no? Estos datos están en internet, así que los pasamos. Pásalo por la hora nos va a ganar. Siguiente, pasa. Terminado con pasamos a la casilla, pasamos al uso de casillas, ¿no? Ahora, el uso de casillas es gratuito, ya saben que otorga el Poder Judicial, y bueno, todos son notificados en esa casilla, ¿no? Hay algo interesante. Esto lo otorga gratuitamente, lo tienen los procuradores, lo tienen los abogados, y ya ahí le van a llegar sus resoluciones judiciales, ¿no? Siguiente. Ahora, la casilla electrónica, vuelvo a decir, es un requisito de admisibilidad, ¿no? La ley 30.229 exige que todos tengan casilla electrónica. Entonces, cuando uno demanda, o sea, persona contestando una demanda, debe señalar su casilla electrónica. En este caso es el abogado el que la tiene, ¿no? Siguiente. Ahora, se está creando un nuevo registro de casillas para emplazamientos. ¿Qué es esto? Les explico. La casilla que conocemos es la casilla de notificaciones electrónicas común, pero resulta que hay instituciones que litigan bastante, como por ejemplo las instituciones del sector público, ¿no? Entonces, esas instituciones ya tienen una casilla donde cuando alguien los demanda, ya no los demanda en su dirección, no en su domicilio procesal, sino en esa casilla. Entonces, ¿qué se le notifica en esa casilla? Y estas instituciones han dado justo estas casillas, Indecopi, SUNAT, en fin, para que en esas casillas se les llegue la demanda. Acuérdense que la demanda, cuando llega, en principio el demandante no tiene por qué saber la casilla del demandado, pero cuando son instituciones públicas esto se hace público y ahí se le notifica. Se está creando un registro de casillas, pero para los privados también. Entonces hay empresas que litigan, les llegará a esa casilla, pero esto está, como se dice, en implementación. El registro de casillas para emplazamientos, ¿ah? Que es distinto del registro de casilla, de la casilla que tienes para la notificación. Siguiente, por favor. Estos registros de la casilla de emplazamientos está a cargo de la EPI distrital y se les va a solicitar, sobre todo a las instituciones públicas, que son las que más tienen que ver con esto, señalar una casilla electrónica institucional, un correo Gmail y un celular, ¿no? En 10 días deben tener su casilla. Bueno, esto todavía, la pandemia y la situación que estamos, no lleva a que se pueda implementar en su totalidad, pero ya hay muchas entidades públicas que tienen su casilla para que le notifiquen las demandas. Después tendrán
esa es una casilla. La otra es la del abogado que los defiende, ¿no? Que puede ser la del procurador, en fin, quien corresponde a ejercer la defensa. Siguiente. Las empresas privadas se les está pidiendo el mismo dato para poder crear este registro de direcciones de instituciones privadas que puedan ser demandadas. Yo entiendo que quizás cuando sea una empresa privada que tiene varias demandas, que es constantemente demandada, esto va a ser fácil, ¿no? La empresa va a querer tener esta casilla, pero cuando se trate más bien de empresas que no tienen mayor problema de litigio, uno de vez en cuando, esto va a ser un poco más difícil. Siguiente. Otra herramienta es la mesa de partes electrónica. Siguiente. ¿Qué es la mesa de partes electrónica? Bueno, la mesa de partes electrónica pues tiene un protocolo y fundamentalmente que busca el ingreso de los documentos digitalizados o escaneados, ¿no? Los expedientes físicos ya no van a ver o ya no existen, sino ingresan digitalizados, ingresan los documentos electrónicos. Siguiente. Esta mesa en partes electrónica solo se puede acceder a través de la casilla del abogado, ¿no? La casilla electrónica que tiene. Y el abogado es el titular de la casilla, es el responsable de la autenticidad de todo aquello que entra por esa casilla, o sea, todos los documentos remitidos a través de la mesa de partes electrónica son de responsabilidad del abogado. El abogado no puede decir, yo no sabía que han enviado este documento o yo no respondo por ese documento. Un momentito. Tú eres el fedatario de esto, tú eres el responsable del uso de tu casilla. Entonces, si algo entró a la mesa de partes electrónica y, bueno, estaba mal, es tu responsabilidad. Se exige, en principio, que los escritos y demandas deben contar con firma electrónica. Además, los documentos deben estar debidamente escaneados en el formato OCR, ¿no? Y actualmente, por el COVID, este tema de la firma electrónica se está obviando en muchos casos y se está permitiendo que el documento sea firmado de forma física y luego escaneado y enviado, ¿no? Entonces, pero eso es una situación excepcional producto del COVID. Siguiente. ¿Qué beneficios nos trae? Bueno, es accesible a cualquier hora, usted puede acceder, ¿no? Es rápida, le ahorra tiempo y recursos y es ecológica. Claro, usted desde su casa no tiene que salir, usted se conecta y envía por mesa de partes electrónica los documentos. Es rapidísimo, llega con la rapidez que llega. Una conexión electrónica, bueno, usted no tiene que salir, no tiene que gastar pasaje, no tiene que perder tiempo, y además ya no se usa el papel ni la tinta y por lo tanto se protege la ecología. Siguiente. ¿Cómo se presenta? Bueno, esto lo vamos a encontrar en los tutoriales en del Poder Judicial, pero es bastante fácil. Se elabora el documento en PDF, ¿no? Luego este documento debes tener escaneados los anexos que hayan, y todos están firmados digitalmente, y se ingresa a través de la opción, si no es de la página web, ¿no? Sistema de notificaciones electrónicas. Lo buscan al Poder Judicial y se presenta la demanda, en este caso el documento, y se recaba el cargo. Siguiente. Acá tenemos los gráficos del ingreso de escritos y demandas, ¿no? Eso lo vamos a pasar porque está para ustedes en la página del Poder Judicial. Siguiente, por favor. Siguiente, pasar a las siguientes láminas. Todo esto está en la web. Retrocede. Ya. Retrocede.
Bueno, y al final les va a salir un cargo electrónico. Acá ven un cargo electrónico que es el documento que prueba que ustedes han presentado esta demanda, este escrito, ¿no? Es bastante sencillo, es cuestión de que ustedes vean los tutoriales y los apliquen. Siguiente. Y citas para las partes. Está sucediendo de que muchas veces pues, las personas quieren ingresar sus documentos y no pueden, entonces tienen que sacar una cita para que sean atendidos en esa parte y se les reciba el documento y estos ingresen, ¿no? Entonces hay un sistema de citas para mesa de partes electrónica. Siguiente. Bueno, acá tenemos el dato de cómo está la disponibilidad en el Poder Judicial de ingresar para solicitar las citas de mesa de partes. Ahora alguien me dice que a veces que las citas demoran, que no contestan. Bueno, sí, es cierto. Hay bastante problemática, sobre todo a raíz de este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en la atención del personal no hay mucho personal, las personas todavía no se acostumbran a trabajar con estos sistemas electrónicos y todo eso pues nos lleva a veces a unas demoras que hacen que la persona se desanime. Sin embargo, ello no debería ocurrir porque de todas maneras la tecnología no va a dar marcha atrás. Estamos encaminados con el proceso electrónico. Siguiente. Luego tenemos el protocolo del proceso virtual. Siguiente. ¿Qué cosa es esto? Es un protocolo de cómo se deben realizar las audiencias durante la pandemia, ¿no? Tanto en el módulo corporativo laboral como en la sala superior. Módulo corporativo, sala superior, hay un protocolo de proceso virtual. Siguiente. ¿Qué nos dice este protocolo? Bueno, ahí ven las personas que están participando. La siguiente, por favor. Este protocolo está vigente mientras dure la situación de emergencia del COVID y, bueno, busca garantizar pues, la salud de los servidores y usuarios y prestar una óptima administración de justicia, ¿no? Bueno, esto es un poco difícil lo que sea óptima, pero al menos estamos trabajando para que las personas puedan llevar adelante sus audiencias y no se contaminen. Siguiente. Este protocolo alcanza a las Cortes Superiores y a los juzgados laborales de primera instancia. Siguiente lámina. Ahora, está vigente y va a durar hasta que el Consejo Ejecutivo disponga volver a la forma de trabajo previa a la COVID. O sea, esto va a estar vigente hasta que acabe la pandemia, ¿no? ¿Cuándo? No, nadie sabe. Entonces, el protocolo virtual debemos conocerlo porque es el sistema con el que estamos trabajando. Siguiente. Luego viene otra herramienta, el sentido de las decisiones judiciales. La Ley Procesal del Trabajo ordena que los jueces den el sentido de su decisión el día de la audiencia y excepcionalmente en 5 días, junto con la sentencia que se entregaba físicamente en 5 días. Pues bien, este sentido de decisiones judiciales obliga que en el día que se vota se consigne el sentido. De esta manera no va a haber personas que han tenido una audiencia hoy y pasan meses y no saben qué sucedió, qué resolvieron. Porque al final la persona llega un momento en que quiere saber qué le resolvieron, bien o mal, a favor o en contra, pero quiere saber. Incluso para apelar o para disponer su dinero, para lo que fuera. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en el Poder Judicial. No se está cumpliendo con publicar el sentido de las decisiones judiciales. Eso está mal, muy mal. Siguiente. Con esto habríamos terminado la parte principal
de la tecnología. Acá algunos aspectos tecnológicos complementarios que ya no son inherentes al proceso, pero que complementan el proceso. Siguiente, por favor. Y la consulta, por ejemplo, cómo consultar expedientes judiciales, está establecido en la página del Poder Judicial. Ustedes ingresan los datos que se indican allí y usted puede saber qué pasó con el expediente, ¿no? Siguiente. No, ahí está la manera de cómo llenar. Todo esto está en la página del Poder Judicial. Yo simplemente lo repito para que tengan una idea de qué se trata, pero esto lo van a hacer ustedes, ¿no? Teniendo el número de expediente, etcétera. Si alguno tiene su número de expediente, pues lo hace y va a sacar el dato. Pero esto va a tener sentido siempre que se cuelgue en el sentido de las resoluciones, porque si nadie lo pone en el sentido de las resoluciones, no se va a saber nada. Siguiente, por favor. Otro sistema interesante es la existencia de un protocolo de depósitos judiciales, de entrega de depósitos judiciales. Esto también está para los módulos laborales, que es importante de seguir, de conocer cómo se realiza. Siguiente. El sistema de jurisprudencia laboral. Bueno, esto sí flojea mucho. No tenemos un sistema uniforme. Hay ejecutorias colgadas. El problema es que no se ha sistematizado esto. La siguiente. Miren, pasa. La ley decía que el Ministerio de Trabajo, en colaboración con el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, implementaban la base de datos de la jurisprudencia, ¿no? Pero esto en la práctica como que no se ha consolidado. Porque ¿qué debe ir en la base de datos? Las sentencias de la Corte Suprema que resuelven sobre el fondo en un sentido fundado o infundado, y que además esas son un primer grupo, y un segundo grupo aquellas que constituyen doctrina jurisprudencial, ¿no? Por ejemplo, no sirve de nada estar colgando sentencias de improcedencia. Yo he visto, incluso hay quienes hasta publicitan, ¿no? En la revista, las últimas ejecutorias, las improcedencias. Las improcedencias no sirven para nada. Una sentencia de improcedencia no dice nada, simplemente dice que no pasó el expediente. Siguiente. El Poder Judicial tiene un sistema de jurisprudencia, no será el más feliz ni el mejor, pero es útil. El tema es que ahí comprende todas las áreas, no solo lo laboral. Siguiente, por favor. Bueno, el cálculo de beneficios sociales, existe un aplicativo, ¿no? Pero también este aplicativo que que es usado, a veces no es uniforme, ¿no? Yo recuerdo que en mis épocas, cuando yo era joven, trabajaba en la Corte Superior, pues hace muchos años, y nosotros calculábamos con calculadora a la mano, hacíamos los cálculos de beneficios sociales. Hoy en día, pues hay programas, ¿no? Sistemas que permiten liquidar los beneficios sociales. Lo que pasa es que algunos no son muy exactos. ¿Por qué? Porque a veces los jueces no se han puesto de acuerdo en qué conceptos van a integrar, por ejemplo, la remuneración compensable, o no van a integrarla, etcétera, ¿no? Siguiente. Esto también lo ordenó la ley procesal, que el Ministerio de Trabajo implementara este aplicativo informático, ¿no? Para el cálculo de beneficios sociales. Finalmente, el siguiente es... La siguiente lámina, por favor. Existe esto que permite calcular los beneficios sociales, ¿no? Ahora, el tema que a veces es cuando ya cuando estamos con cálculos con periodos muy complejos, de utilidades, etcétera, a veces ahí no responde a esta expectativa estos sistemas, y entonces tenemos que realizarlo a través incluso hasta de medios mecánicos. Siguiente.
finalmente tenemos las planillas electrónicas. Ustedes saben que las planillas antes eran unos libros grandotes, ¿no? Que se llevaban y se exhibían, me acuerdo, la exhibición de planillas. Hoy en día esto ya está superado. La ley procesal ha establecido que el contenido de las planillas se remita electrónicamente, como verán en la siguiente lámina. Siguiente. Lo dice la ley también, que el Ministerio de Trabajo crea un sistema de remisión de información de planillas electrónicas, ¿no? El tema es que no todas las planillas son electrónicas, porque hay planillas muy antiguas que todavía están en papel. Ya acuérdense que hay juicios antiguos. Todos los juicios no son de la época electrónica y entonces necesitamos utilizar todavía el papel, ¿no? La exhibición de los libros. Pero en lo que es ya para adelante, definitivamente esto es una gran cosa, porque ustedes saben que hoy en día las planillas se presentan electrónicamente, entonces esa base de datos puede ser pedida y remitida al Poder Judicial en vía electrónica sin mayor bulto, sin mayor incomodidad como existía con las planillas físicas. Siguiente. Bueno, eso sería todo lo que les podría hablar yo en la introducción al proceso electrónico laboral. Este tema, en realidad, y les doy las gracias por escucharme, tiene un segundo complemento que es otra conferencia en la cual se tiene que hablar de todo el proceso ordinario laboral y ya se hará referencia solamente a lo que hemos hablado hoy día. Pero eso será materia de otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Si hubiera también alguna pregunta, alguna cosa, encantado. Muchas gracias, don Javier. Siempre un placer escucharle. Y yo quería hacer una pequeña consulta, don Javier. Cuando los abogados se introducen en la mesa de partes electrónica, surgen normalmente dos pequeños inconvenientes. Un pequeño inconveniente es que el sistema solo prevé la posibilidad de un archivo de 30 megas. Y cuando se supera ese formato de archivo, entonces no se permite la introducción del anexo a través de la mesa de partes electrónica. Y todos sabemos que los anexos normalmente pueden llevar de fotografías que pesan bastante. A veces nos encontramos con esa imposibilidad. Y mi pregunta, y a lo mejor una observación, ¿no se podría implementar un sistema, lógicamente a través de los ingenieros de sistemas que trabajan con el Poder Judicial, para que se enviase el enlace a un disco? No se te escucha. En el ámbito contencioso administrativo tributario, a lo mejor son 4.000, 5.000 hojas. ¿Sí? Ya, la verdad es que hoy me ha cogido el internet por el lado malo, no sé qué pasa. Bueno, mi pregunta, a ver, doctor, lo que sucede, como decía, no sé dónde me quedé, es que el sistema de mesa de partes es hacer un enlace en Google Drive y de ahí presentar eso para que de ahí se jale la información. Eso es lo que recomienda el protocolo, ¿ah? Claro. En Google Drive, tú creas el enlace y ese lo presenta. Pero una mesa de partes electrónica. Claro, o sea... Pero no se permite, o sí. No lo he visto, claro. Todo esto está permitido, ¿por qué? Porque justo tengo acá la resolución administrativa 190 donde dice, no, los anexos deben estar escaneados en la opción de reconocimiento
OCR en PDF. Si no fuera posible convertir a PDF, la demanda subirá el archivo al Google Drive. En este caso, el link o enlace web que se genere deberá ser consignado en el escrito de demanda para que el servidor judicial pueda descargar el archivo. O sea, mira, se crea un link en Google Drive donde acumulas lo que tienes que presentar y ese lo indicas para que lo jale el servidor judicial, ¿no? El encargado. Ya. Una solución bastante práctica. Eso está en el escrito de demanda es donde se incorpora. Sí. Eso es lo que te podría contestar. Yo sé que hay bastante problema de tecnología, pero estamos tratando. Claro, a veces nuestro estado digital con electrónica, pero a veces se encuentra que pueden abrirlo en la mesa de partes hay algún tipo de incompatibilidad, entiendo yo. No debería ser, no debería presentarse ese problema. Cuando tú vas a ingresar tus documentos en mesa de partes, si sigue no debería, claro, la regla que te dice, no debería presentarse ese problema. ¿Por qué? Porque lo que te dice, pues, la indicación es que tú vas a presentar, ¿no? Y todo escaneado en IFE, en PDF, con un reconocimiento de texto OCR, ¿no? Entonces, eso debe ser así, no debería haber problema. Y como te digo, cuando son muy pesados, se sube el archivo al Google Drive y el link es lo que se pone, ¿no? Entonces, eso... Pero la justificación normalmente temas penales, temas laborales, civiles. Ahora te estoy hablando de lo de laboral, no te puedo hablar de otras áreas porque no sé cómo se esté dando. En otras áreas no sé cómo se esté dando esto. No, claro, sí. Como te indicaba, hace poquito que en diciembre presenté una demanda laboral en Lima. ¿Ya? No se escucha, Adolfo. Sí, se fue la señal. Yo creo que está un poquito difícil. Bueno, si no hubiera otra pregunta, creo que está todo claro. Y bueno, domingo a las 8 de la noche es un poco difícil que las personas estén un poco para las preguntas, ¿no? Pero yo les quiero agradecer la invitación, espero que les haya servido de algo la información remitida y comprometerme, pues, para cualquier otra oportunidad podamos volver a tener un contacto, ¿no? Quizás con un... Ok, un abrazo, cuídense todos, ya saben, usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Buenas noches. Gracias, doctor.